Esperamos un ratito. No contestarles, sino hacerles preguntas para que a partir de esas preguntas ustedes puedan identificar qué es lo que se requiere o qué es lo que se está solicitando. Es un poco de la parte de la formación o de la formación que he tenido para poder ir abordando los temas. La idea de que ustedes lleguen al concepto o lleguen a la pregunta o lleguen al valor es justo para que lo vayan identificando cada uno y no solamente que yo les dé el valor o el dato para poder alcanzar. Entonces, a lo mejor les hago unas preguntas, y luego me dan una contestación, les hago otra pregunta y así nos vamos con preguntas hasta que finalmente ustedes asuman el valor, encuentran el valor y finalmente les dan una referencia de qué nos dice ese dato. Dentro de todo esto, pues lo más importante son las interpretaciones. Si no hay interpretaciones, entonces no hay, pues, una razón de ser de todo el procedimiento. Vamos a hacer todo el procedimiento, pero si al final sacamos un dato y ese dato no le damos una razón de ser, entonces ahí el asunto se complica. Y entonces hablamos sobre una media de tanto, una mediana de tanto, etcétera, etcétera. Ok, bueno, vamos a comenzar para que podamos avanzar un poquito. Me voy a ir un poquito rápido en esta parte que son conceptos básicos. ¿Cómo vamos a utilizar generalmente la estadística? La estadística la vamos a utilizar dentro de un proceso de investigación o la vamos a utilizar de manera directa en un conjunto de datos que generalmente proceden de algún esquema o algún indicio de investigación. Vamos a plantear un problema, seguramente ustedes lo vieron en licenciatura y si seguramente va a haber metodología de investigación, entonces vamos a utilizar ese proceso de plantear un problema, elaborar un marco teórico, que es conocimiento de qué es lo que está pasando con el problema determinado. Esto que le dicen el estado del arte. Definimos un tipo de investigación, exploratoria, descriptiva, correlacional, dependiendo cuál sea nuestro avance. Establecemos hipótesis y luego viene detectar variables. Y ahí encontramos, les decía, la materia prima de la estadística y de la investigación. Las variables, su definición conceptual, qué es, y su definición operacional, cómo lo vamos a medir. Luego establecemos un diseño de investigación, si es experimental, si vamos a tener unos grupos de control, y vamos a establecer un tamaño de muestra. Hay que definir bien cuál va a ser nuestra muestra en la serie de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a elaborar un instrumento. Ya se acordarán más o menos ahí de los pasos del método estadístico, recolección de información y analizar los datos, es decir, establecer pruebas estadísticas. Ya hemos revisado algunas de ellas para que finalmente establezcamos un reporte de investigación o un reporte para poder presentar nuestros resultados. Por favor, ya que ustedes están en el área de trabajo social, en distintas áreas de trabajo social, por favor, ya que tomaron el curso, no
hagan sus presentaciones como el promedio es tanto, la media es tanto, la distribución estándar es tanto, porque finalmente no nos vamos a dar a entender. Después de hacer esta revisión, pues obviamente se van a generar nuevos conocimientos y hay que regresar otra vez a plantear la idea de investigación. ¿Y qué es la investigación? Es un proceso, conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, que se aplican al estudio de fenómenos o problemas de carácter natural o social. Nosotros, bueno, la mayoría, bueno, los trabajadores sociales, lo hacemos en fenómenos de carácter social. ¿Ok? ¿Por qué es un conjunto? Porque tiene varios elementos. Ya los vimos en las diapositivas anteriores. Proceso, porque esos elementos van unidos y en fases sucesivas. Van entrelazadas o relacionadas. Y hay que hacer un análisis pormenorizado para valorar y evaluar de manera constante esas fases de ese proceso. Y empírico, porque implica que hay que aplicarlo, hay que irse directamente a la experiencia, ya sea mediante la observación, la recolección y el análisis de información. Todo eso es investigación y en eso vamos a incluir la estadística. Lo podemos hacer desde el enfoque cuantitativo, que es donde se enmarca directamente la estadística, el enfoque cualitativo, o lo podemos hacer en ambos, o multimodal. En el primero tenemos una referencia, una base numérica. En el cualitativo, la referencia es no numérica. Hay que ir a preguntas que no nos van a llevar necesariamente a probar hipótesis. Hacemos un análisis de datos, ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo. Ahí ven la estadística descriptiva. Esto que vamos a revisar es la base de los siguientes elementos. La estadística inferencial, que eso sería como motivo de otro módulo. La estadística, aplicar pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas o un análisis multivariable. La parte cualitativa es una revisión de material, establecer un plan de trabajo, interpretar datos y codificar datos y describir el fenómeno. ¿Qué es la estadística? Hay distintos conceptos de lo que es la estadística, pero lo podemos resumir de manera como el conjunto de técnicas diseñadas para cubrir dos funciones, a saber, describir e inferir. El primer concepto, por ejemplo, incluye esos dos conceptos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Para qué hacemos estadística? ¿Por qué la profesora Isis puso estadística en el módulo de Administración de Servicios de Salud? Porque a alguien se le ocurrió meter estadística, seguramente porque sabían que la estadística es para tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. Vamos a tratar de disminuir esa incertidumbre, obviamente vamos a tener márgenes de error, niveles de confianza, pero ¿para qué hacemos todo eso? Para tener un mayor conocimiento de los datos y obviamente tomar decisiones. El método, ¿cómo relacionamos la investigación con la estadística y la aplicación directa? Es a través del método estadístico. ¿Se acuerdan? Tiene 5 pasos. Generalmente cuando doy cursos digo que el método estadístico es esta secuencia sistemática de procedimientos para el manejo de datos de la investigación con el propósito de contribuir a comprobar hipótesis a través de 5 pasos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Así, en ese orden. Y créanme que no les estoy haciendo una broma. Justo ese es el orden en el que nos
vamos a permitir analizar datos. Primero, un proceso lógico, recuperar información. Okay. ¿Cómo recuperamos información? A través de un instrumento. ¿Qué tiene un instrumento? Preguntas. ¿Qué tienen esas preguntas? Variables. Entonces, ¿cómo recogemos información? Recogemos información a través de variables, estableciendo sus niveles de medición. Importante establecer cómo lo vamos a medir. ¿Recuerdan? Las variables se definen conceptual y operacionalmente. Conceptualmente el qué es y operacionalmente el cómo lo voy a medir. Paso número 2, el recuento. Saber cuántos dijeron sí, cuántos dijeron no, cuántos están a favor, cuántos en contra. Todos los datos numéricos. Luego la presentación. Es importante identificar cuál es el nivel de medición de la variable, qué cuadro le corresponde y qué gráfico le corresponde. No podemos utilizar cualquier gráfico si el nivel de medición no corresponde. Y en la parte de descripción es donde calculamos medidas de resumen para saber las principales características numéricas de los datos o del problema que estamos estudiando. Ahí tuvimos la media, mediana, moda, desviación estándar. Y la quinta parte es la etapa de análisis, que ese es como objetivo de otro modo. Ahí es comparar medidas, hacer pruebas de hipótesis, ver pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas, que tienen que ver mucho con el concepto de curva normal, como lo habíamos considerado. ¿Cómo lo relacionamos de manera directa? Pues solamente tendríamos que considerar que son procesos de exploración y descubrimiento. Ustedes se meten a la estadística, empiezan a conocer datos, a saber qué es lo que está pasando con esos datos. Nos permite examinar la operación de los fenómenos sociales, brinda puntos de vista que nos revelarían de manera como muy detallada si es que no empezamos a ver quiénes están a favor, en qué porcentaje, qué proporción o qué tasa. Son de carácter universal. El método científico es de carácter universal. La estadística es de carácter universal. Ambos nos permiten generar conocimiento. Es el método estadístico con el que lo vamos a relacionar. Rápidamente, recolección. Las variables. Tiene dos características, que cambia y que es susceptible de medir. Si no cumple esas dos características, no es una variable. Si no cambia, no es variable. Es una constante. Si no se puede medir, entonces no puedo saber, no puedo evaluarlo. No puedo saber qué pasa con esa variable. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, de la variable estatura. Hay quien mide 1,50, 1,80, 1,90. Cambia. Y es susceptible de medirse porque tengo ahí un esquema de metros, un instrumento incluso, para poder medir esa variable. ¿Okay? Cambia y se puede medir. Esto que de repente les causó por ahí algunos problemas. Cualitativa. Las variables se clasifican estadística y metodológicamente. Estadísticamente o por nivel de medición en cualitativas y las cualitativas en nominales y ordinales. Las nominales son solamente características o nombres. Las ordinales es esa característica más el nombre más un orden. Por eso habla de ordinales. Las cuantitativas en discretas y continuas. Discretas asume valores numéricos enteros. Continuas asume valores numéricos fraccionados. Las cualitativas, por ejemplo, sexo, hombre, mujer. Y digo sexo, hombre, mujer. ¿Okay? Si digo género,
O si digo sexo, masculino, femenino, no estoy definiendo de manera correcta mi variable. Sexo, hombre, mujer. Si digo sexo, masculino, femenino, entonces tal vez esté haciendo referencia a otra variable, que es género. Sexo, distinción biológica entre hombre y mujer. Género, construcción social entre lo femenino y lo masculino. ¿Okay? Entonces, ahí solamente estoy estableciendo una característica, hombre-mujer. Estado civil, soltero, casado, religión, católico, protestante, judío, etc. Solamente es una característica. No hay nivel de importancia ni jerarquía. No es más importante el hombre que la mujer. ¿Ok? Ordinal, orden. Orden al nacer. Tiene su primero, segundo, tercero, cuarto. Hay un orden. ¿Quién entró primero a la sesión? ¿Quién entró segundo? ¿Quién entró tercero? ¿Quién entró cuarto? El grado militar. ¿Sí? Desde el jefe supremo hasta el soldado clásico. Hay un grado o un orden. Las discretas asumen valores numéricos enteros, número de hijos. No puedo decir tengo un hijo y medio, ¿ok? O tengo un 1.3 hijos como variable discreta. Número de aciertos, número de asistencia. En las continuas, tiempo de llegada al trabajo a las 13:30. Peso al nacer, 3 kilos 500 gramos. Estatura, 1.95. ¿Okay? En las discretas asumimos valores numéricos enteros y en la otra valores numéricos fraccionados. Las variables independientes y dependientes, esa no la estamos ocupando ahorita en la descriptiva, pero en la inferencial. La variable independiente es aquella que establece o define el investigador. La variable dependiente es aquella que mide el investigador. Por ejemplo, yo quiero saber sobre el ingreso económico de las familias y el nivel educativo, que tal vez pueda causar la desnutrición. La independiente es la que establece, define el investigador, es la causa, origen, razón, y la dependiente es la consecuencia, el efecto, el resultado que mide el investigador. Las variables tienen escalas de modalidades, en el caso de las cualitativas. Es importante definir si tienen escalas de modalidades, en el caso de las cualitativas, o en el caso de las cualitativas, tienen escalas de clases. Es muy importante definir si lo vamos a medir en términos de modalidades o en términos de clases. En términos de una característica cualitativas o en términos de una cantidad cuantitativa. Si yo pongo ingreso, ustedes me pueden decir es una variable cualitativa. Yo puedo decir es una variable cuantitativa. Y a lo mejor los dos tenemos razón. Si ustedes dicen que es cualitativa porque están midiendo ingreso como alto, medio, bajo. Y es una cualitativa ordinal. Pero yo estoy midiendo ingreso en términos cuantitativos, es decir, de 1 a 2 salarios mínimos, de 3 a 4, de 5 a 6. Es una variable cuantitativa. Es muy importante definir cómo se van a medir sus variables. Esa es una pregunta que si ustedes van a hacer una investigación, o si van a presentar un protocolo
o si van a hacer algún tipo de investigación, lo primero que les van a decir es, ¿y eso cómo lo vas a medir? Hay que definir exactamente cómo vamos a medir nuestras variables, con qué modalidades o con qué clase. En la etapa de recuento, les decía, es calcular las frecuencias. Ya veamos de frecuencia relativa, frecuencia absoluta. Y cuando lo metemos a un procesador estadístico, ahí identificamos errores, corregimos errores y hacemos básicamente nuestra limpieza de datos. En términos de hacerlo por un conteo, solamente definimos qué tipo de frecuencia tenemos. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia relativa acumulada o absoluta acumulada. Ahorita lo vemos más adelante. Esto de la presentación. Mucho hice hincapié en favor de aplicar las normas mínimas para presentación de cuadros o gráficos. No olvide poner sus normas mínimas a sus cuadros y a sus gráficos. ¿Por qué? Los cuadros nos dan una comprensión numérica. Las gráficas nos dan una comprensión visual. De hecho, cuando nosotros presentamos un estudio, definimos si presentamos cuadro o presentamos gráfico. ¿Cómo se presenta? Si tengo una variable de tipo cualitativa nominal, lo voy a presentar en una tabla de distribución de frecuencias y en un gráfico, pero en una tabla de distribución de frecuencias. Y tengo que respetar al menos las normas mínimas. ¿Qué estoy presentando? Con un título completo. ¿Qué? Y ese qué hace referencia a si son personas, mujeres, niños, adultos, mujeres embarazadas, pobladores, población en general. ¿Quiénes? ¿Qué? En este caso, profesores. ¿Cómo? Según estado civil, es decir, la variable que voy a considerar. ¿Dónde? Lugar y cuándo, la fecha. Importante. De repente, cuando revisamos documentos, encontramos solamente un cuadro, un gráfico, sin saber de dónde son los datos ni cómo son los datos. Simplemente ponen opinión de los estudiantes o sexo de los estudiantes. ¿De qué estudiantes? ¿De cuándo son esos datos? ¿De dónde son esos datos? Entonces, al menos hay que respetar esos normas mínimas para el título. El nombre exacto de la variable, y este rato les ponía un ejemplo. Si pusiera en lugar, si esto fuera profesores según sexo, y pongo estados, ahí en donde dice estado civil pongo sexo, y las modalidades fueran femenino y masculino, no estoy haciendo una referencia o no estoy con el nombre exacto de la variable. ¿Okay? Las modalidades tienen que ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. Es decir, es como si tuviéramos un cajoncito para una respuesta específica. Por ejemplo, sexo, hombre, mujer. Hasta el momento solamente hay esos dos sexos reconocidos. O a lo mejor si estamos en salud, hay uno, cuando no ha definido, le llaman intersexo, entonces ese es otro cajoncito. ¿Sí? Como es una distinción biológica entre hombre y mujer, entonces ponemos a cada uno en el cajón que le corresponde, una respuesta que les corresponde. Solteros, casados, divorciados. Frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Importante. Cualitativa, nominal o ordinal, tabla de distribución de frecuencias y en un gráfico de barras separadas de sectores o pictogramas. Aquí tenemos uno de barras separadas. El de sectores, o es el del pastel, el redondo, con los bajos.
Y el pictograma son utilizar dibujos dependiendo el porcentaje o la frecuencia de cada una de nuestras variables. Si esta fuera la variable sexo, a lo mejor pondríamos, y estamos hablando de profesores, pondríamos a un profesor ahí con su corbata, y a una mujer con su traje sastre, a la mejor. Siempre hay que respetar las normas mínimas. ¿Qué se está presentando? ¿Cómo se está presentando? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y, sobre todo, el nombre exacto de la variable y que esas modalidades sean exhaustivas y mutuamente excluyentes. Que solamente tengamos unas respuestas que tengan una cabida en cada una de mis modalidades o clases. Si tengo una variable cuantitativa discreta, la voy a presentar en una tabla de distribución de frecuencia. En este caso tengo el sueldo medido en pesos de 500 a 999, por ejemplo. No estoy considerando los centavos. Entonces la vuelve discreta. ¿Cómo lo voy a presentar? En un histograma. Las barras están juntas, no están separadas, ¿sí? ¿Por qué están juntas? Porque hay una continuidad. Del 500 se va al 999 y luego el que le sigue es el 1000 y así. Hay una continuidad de información. Tenemos una variable y además es cuantitativa y la otra, la de barras separadas, es cualitativa. Entonces, los gráficos tienen que ser con las barras juntas, porque hay continuidad de información. Para una variable cuantitativa continua, la presentamos en una tabla de distribución de frecuencias, y aquí estamos midiendo el peso. Y aquí sí utilizamos decimales o fracciones. ¿Cómo lo presentamos? En un polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es justo esas líneas que van determinadas o juntadas por el punto medio de cada una de nuestras clases. Inmerso está ahí un histograma. Primero localizamos el histograma y luego unimos los puntos medios de nuestras clases. Vente. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No. Ok. ¿Qué pasa cuando quiero presentar dos variables de tipo cualitativa, sea nominal u ordinal? Voy a utilizar una tabla de doble entrada de asociación o de contingencia. Por un lado, aquí están las dos entradas, área básica, que sea mujer, área clínica, que sea hombre. Y tengo mis dos variables, el área y el sexo. Y lo voy a presentar en un gráfico de barras segmentadas. Cada barra va a tener la frecuencia del 100%, la frecuencia equivale al 100% de los datos, y voy a establecer, en este caso, porcentajes o frecuencias relativas. Ahí puedo visualizar que en el área clínica, por ejemplo, hay más hombres y en el área básica hay más mujeres. Ok. Cuando quiero presentar dos variables de tipo cuantitativa discreta, en una tabla de lista simple de datos y en un gráfico de correlación. Por ahí seguramente han escuchado el término de coeficientes de correlación.
Y es porque relacionamos o vemos si dos variables tienen relación o no. En este caso, tenemos variables de tipo cuantitativo y vamos a hacer nuestro gráfico de correlación. Etapa de descripción. Variables cualitativas: tasa, razón, proporción, porcentaje, moda. Para variables cuantitativas: moda, mediana, media, centil, cuartil, decil, rango intercuartílico, rango, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación. ¿Okay? Si se dan cuenta, desde que tomé los niveles de medición, he estado haciendo referencia a las variables y sus niveles. Tenemos también pruebas para variables cualitativas y pruebas para variables cuantitativas. Ok. ¿Qué es la proporción? Y ahí lo ponía en su retroalimentación. La importancia de un subconjunto respecto al conjunto al que pertenece. Por ejemplo, si tengo aquí un estudio sobre deserción escolar a nivel licenciatura en 1996, de 895 estudiantes que ingresaron a la carrera de trabajo social, 179 abandonaron sus estudios. Si quiero saber la proporción de alumnos que abandonaron sus estudios, voy a dividir un subconjunto, en este caso 179, entre el conjunto al que pertenece. Voy a tener una proporción de 0.20. Si esa proporción la multiplico por 100, obtengo el porcentaje. Por eso un porcentaje es la proporción multiplicada por 100. Y lo más importante, la interpretación. Y ahí creo que es a donde más les puede ayudar el curso. Cómo poder dar a conocer toda esa información. Si ustedes ven, no van a dar el concepto. Tampoco van a hacer mucha referencia al problema. Yo creo que tampoco van a hacer referencia a al procedimiento de cómo obtenerlo. No, van a decir qué es lo que pasa en el problema o en el fenómeno que estén estudiando. La importancia de los alumnos que abandonaron sus estudios durante el primer ciclo escolar. Importante saber de dónde son los datos, de cuándo son los datos, cuál es el contexto que estoy estudiando. Respecto al total de estudiantes que ingresaron a la carrera de trabajo social durante 1996, es de 0.20 o 20%. ¿Okay? Y seguramente alguien le va a preguntar, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué más me dice? Lo que equivale a una quinta parte de la población de estudio, que no es otra cosa que 1 de cada 5 alumnos abandona sus estudios durante el primer ciclo escolar. Entonces, si aquí estuviéramos 5, 1 abandonaría sus estudios. ¿Okay? Entonces, estamos dando una referencia, sobre todo para quien nos lee o para quien nos está escuchando, de cómo se comporta el fenómeno, qué es lo que está pasando. Entonces decimos 1 de cada 5 o el 20%. Y eso les va a dar una mayor referencia. En el caso de la razón, me da una relación o existencia con respecto de un elemento con respecto a otro. Por ejemplo, la razón alumnos de tengo tantos alumnos y tengo tantas becas. Entonces, otra vez. En la Escuela Primaria de Revolución, en el municipio de Atlántico de Tula, en el estado de Hidalgo, existen 17 estudiantes por cada beca disponible. ¿Okay?
hay una beca y hay 17 estudiantes que tendrán que concursar por ella y seguramente o solamente uno se les va a poder, se le va a poder otorgar. Y eso nos va a dar una referencia de qué es lo que está. En el caso de la tasa, me va a dar la magnitud o probabilidad de ocurrencia de un evento. Magnitud o probabilidad de ocurrencia. Aquí lo puedo empezar a magnificar mi dato si es que así lo considera. Por ejemplo, la tasa de alumnos originarios del norte de la República Mexicana. Hay 47, que es el número de eventos que ocurren, entre el total de la población donde ocurre dicho evento por un múltiplo de 10. En este caso utilicé el mínimo. Primero me da una proporción, 0.057, si la multiplico por 1000, entonces obtengo 57. ¿Okay? Entonces, voy a tener que en la Escuela Nacional de Trabajo Social, en el ciclo escolar 2021, 57 de cada 1000 alumnos son originarios del norte de la República Mexicana. ¿Okay? Si se dan cuenta, y esto es lo que les pido al momento de que reviso sus actividades, es que en las interpretaciones yo no hago referencia a que la razón es la razón o la proporción me da, tengo 0.50 de proporción o tengo una tasa de 57. Tengo que decir qué significa esa tasa, de tal manera que nos podamos comunicar con mayor referencia. Y más siendo trabajadores sociales, nosotros generalmente trabajamos con población, con niveles de estudio que tenemos que de alguna manera bajar el concepto para poder comunicarnos de mejor manera con ellos. Cuando estemos en academia y demás, podemos incluso dar estos datos en términos de tasa o en términos de proporción y hacer la interpretación y seguramente nos vamos a comunicar de mejor manera. La moda, el valor que más se repite en una serie de datos. Supongamos que tenemos la calificación de 10 alumnos. En la moda, lo único que tenemos que ubicar es cuál es el valor que se repite con mayor frecuencia. La interpretación, la calificación que más se repite o con mayor frecuencia en el grupo de estudiantes de la ENSUNAM es de 8. Esto es lo único que nos dice la moda. ¿Cuál es el valor, calificación, estatura, edad que más se repite? Para las variables cuantitativas, la mediana no es el valor que está a la mitad, no es el valor que está en medio. Es aquel valor que divide a la serie de datos en dos partes de igual tamaño. En nuestro caso, aquí tenemos una variable de tipo cuantitativa y es una serie par. Cuando tenemos una serie par, sacamos la media de los valores. En este caso, tenemos dos valores que están en el medio y nuestra media sería de 8. Si tuviéramos una serie impar, podríamos aplicar esta fórmula. N más 1 entre 2. Tendríamos 9 más 1, 10 entre 2, 5. Y me va a dar el lugar que ocupa la mediana. No me va a dar la mediana. Me dice el lugar que ocupa. En la serie par, sí me dice el valor de la mediana. En la serie impar, me dice el lugar. En este caso, tenemos que vale 8 en los dos casos. Y entonces, podríamos decir que la mitad de los alumnos obtuvo una calificación de 8 o menos. Y aquí tenemos una referencia de 8 o menos. Y la otra mitad de 8 o más. ¿Cuánto vale la mitad? Pues vale 50%. ¿Cuánto vale la otra mitad? 50%. Entonces, el 50% de la población tuvo una calificación de 8 o más y la otra de 8 o menos. La media es el valor que tendrían todos los datos si fueran del mismo valor.
tenemos esta serie de datos. ¿Cómo lo sacamos? X barra es el promedio, la sumatoria de cada uno de esos datos entre el número de datos. En este caso, la sumatoria de las calificaciones me da 82. Entre 10, que son los datos, tengo un promedio de 8.2. Interpretación. Si todos los alumnos tuvieran la misma calificación, esta sería de 8.2. El promedio, entonces, está estandarizando todas las calificaciones y no importa que haya sacado 8, que haya sacado 6. ¿Sí? Con el promedio, le está diciendo que si todos sacaran, esto sería de 8.2. El 10, como que le va quitando datos o valores y finalmente equilibra el promedio a 8.2. Ustedes ven por ahí el programa, algunos de los programas, recuerdo alguna referencia que hacían que tratan de quitar o de no usar los promedios. Justo por esta razón. Porque si usaran como referencia el promedio, entonces podríamos decir que la calificación de este grupo es de 8.2. Y eso estaría muy bien. Solo que el que está en 6 no está tan bien. El que está en 6 tiene una cierta deficiencia en cuanto a la revisión de información, o a lo mejor en cuanto a conocimiento. Por eso, la idea de tener mucha consideración con respecto al promedio. Los centiles, centil 100, son los 99 valores que dividen los datos clasificados en 100 grupos. Y cada uno equivale aproximadamente al 1%. ¿Cómo lo sacamos? N, el tamaño de muestra, por C, N, es decir, ¿cuál es el centil buscado? Tenemos 10 datos, quiero conocer el centil 20, entonces 10 por 20 entre 100 y voy a obtener el lugar. ¿Cómo lo voy a interpretar? Lo que voy a hacer es dividir mi serie de datos en dos bloques. El 20% de los alumnos obtuvieron una calificación de 7 o menos. Y el 80% restante obtuvo una calificación de 7 o más. El cuartil son los 3 valores que dividen los datos ordenados en 4 grupos. Equivale a 25% cada uno. ¿Ok? En esta serie de datos, lo primero que podemos hacer en esta serie de datos para calcular cuartiles es sacar la mediana. Y luego la mitad, dividirlo a la mitad. Y sacar la otra mitad, dividirla a la mitad. De tal manera que tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 también es el centil 25, porque hasta ahí llevamos el 25%. El cuartil 2 llevamos el 50%. El cuartil 3 tenemos el 75%. Vamos acumulando. La mediana, entonces, también es el cuartil 2 del centil 50, justo porque está a la mitad o divide la serie de datos en dos partes de igual tamaño. También es el decil 5, porque ahí llevaríamos 50 de 5 de 10 o el 50%. Esto lo hacemos de una manera como si tuviéramos un tip para usar una hoja. Si esa hoja la dividimos a la mitad, tendríamos la mediana, estaría justo en el centro. Y tendríamos 50% de un lado y 50% del otro. Si la mitad la dividimos a la mitad, tendríamos el cuartil 1. Si la otra mitad la dividimos a la mitad, tendríamos el cuartil 3. Cada cuartil
va a equivaler a 25%. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, el cuartil 2. ¿Cuánto voy acumulado hasta ahí? El 50%. El 50% de los alumnos obtuvieron una calificación de 8 o menos y el otro 50%, el 50% restante, obtuvo una calificación de 8 o más. Si nosotros aplicamos esta fórmula, obtendríamos el lugar del cuartil 1. Lugar aproximado 2.5, que es aproximadamente 3, que es justo, si ustedes revisan o ven acá arribita, el lugar número 3, que es el cuartil 1, que equivale a 7. ¿Ok? El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ahí está el 50% central de los datos, es decir, los datos más homogéneos, los datos que están menos dispersos. Si sacamos primero la mediana y luego sacamos el cuartil 1 y luego el cuartil 2, voy a obtener que el cuartil 1 equivale a 7 y el cuartil 3 equivale a 9. Entonces tengo una diferencia de 2 puntos en calificación. ¿Cómo lo interpretamos? La diferencia del 50% central, los que menos se dispersan, de las calificaciones es de 2 puntos. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de una serie. Ubicamos rápidamente cuál es el valor mayor. 10. Y el valor menor, 6. Aquí está al revés la referencia. Es 10 menos 6 igual a 4. ¿Ok? ¿Cómo lo interpretamos? La diferencia entre el estudiante que obtuvo la calificación más alta y el que menos alcanzó calificación es de 4 puntos. ¿Okay? Hay una diferencia de 4 puntos entre quien alcanzó mayor y menor calificación. Desviación estándar. Finalmente llegamos a lo que ustedes estaban y querían revisar. Es la raíz cuadrada de la varianza. Es en promedio qué tanto se desvían los datos con respecto a la media de la serie de datos. Suena un poquito complicado, pero no está tan complicado. Sobre todo si hacemos referencia a los datos. ¿Ok? Cada uno de los datos es X o la calificación. La media la obtenemos sumatoria de X entre el tamaño de la muestra, que sería 8.2. Luego tenemos que obtener la desviación de cada dato con respecto al promedio. Es decir, 6 menos 8.2 me va a dar 2.2. 7 menos 8.2 me da 1.2. Y así sucesivamente. Después vamos a elevar al cuadrado esas desviaciones. Menos 2.2 al cuadrado, voy a obtener 4.84. Recuerden, también elevamos los signos, menos por menos me va a dar más. Ok, a sustituir los valores, voy a obtener 1.31 como desviación estándar.
La primera interpretación sería que las calificaciones se desvían en promedio 1.3 puntos de la media del grupo. ¿Qué nos dice esto? Hay que considerar las propiedades de la curva normal. Toda el área bajo la curva equivale al 100%. La distancia de una positiva a una negativa es de 78.26. La distancia de dos desviaciones estándar negativas a dos positivas es de 95.44. De 3 es de 99.74. Estas son propiedades definidas o establecidas para la curva normal. Es simétrica, la mitad es espejo de la otra mitad. Esto de acá va. Tiene puntuaciones continuas, llamadas puntuaciones Z, y tiene segmentos unitarios llamados desviaciones estándar. Y ahí es a donde retomamos la desviación estándar y el uso de esas propiedades. Por ejemplo, supóngase que se midió el peso de 3.200 alumnos de la ENS y una vez aplicados los procedimientos, se encontró que asumían una distribución semejante a la normal con una desviación de 5 kilogramos y una media de 75 kilogramos. ¿Okay? Ustedes piden el peso de los 3.200 alumnos de la ENS y sacan una media que es de 75 kilogramos y luego sacan la desviación estándar que es de 5 kilogramos. ¿Eso qué nos dice? Primero, considerando como una de las propiedades de la curva normal, todos los valores debajo de la curva equivalen a 100%. En este caso tenemos a 3.200 alumnos o el peso de 3.200 alumnos. La media, mediana y moda convergen en un solo punto. Entonces, justo se encuentran en el centro, dado que los datos asumen una distribución semejante a la normal, con las características de la norma. ¿Cómo sabemos la distancia o el porcentaje que tenemos de una desviación estándar positiva a una negativa? De acuerdo a nuestra propiedad, sabemos que es de 68.26. Entonces, justo en el centro, o lo que queremos saber, perdón, es de que el 68% central de los alumnos tiene un peso de 70 a 80 kilogramos, debido a que, si sabemos que la mediana está justo, la media, perdón, está justo en el centro y que nuestra desviación estándar equivale a 5, entonces a la izquierda tenemos menos una desviación estándar y a la derecha tenemos una desviación estándar. Entonces, nuestra media va a ser de 75, está justo en el centro, más una desviación estándar, vamos a obtener 80 kilogramos. La media menos una desviación estándar, entonces vamos a tener 70 kilogramos. Entonces, sabemos que el 68.26% de los alumnos tiene peso de 70 a 80 kilogramos. Dado que a la media le restamos una desviación estándar o le sumamos una desviación estándar. También podemos saber qué es lo que pasa con los extremos. Si al centro tenemos el 68.26%, entonces, ¿cuánto nos resta de área? 31.74. Pero sabemos que es simétrica, entonces eso lo dividimos entre 2 y vamos a encontrar justo los extremos. De tal manera que el 15.87% de los alumnos tiene un peso de 70 o menos. Acuérdense, de la media a la izquierda voy a tener puntuaciones menores, de la media a la izquierda, puntuaciones menores, de la media a la derecha, puntuaciones mayores. Propiedad también de la curva normal. ¿Sí? Entonces,
cuáles serían los valores de cada, ¿ok? Para obtener cualquier valor, tengo que utilizar Z. Z es igual a X menos el promedio entre S. Es decir, X es cada valor que quiera encontrar, X barra el promedio y S la desviación estándar de la. De tal manera que si yo quiero saber qué porcentaje tiene o pesa 80.3 kilogramos, entonces X sería mi valor de 80.3 menos 75 entre S, que sería 5. Tengo una Z de 1.06. Y aquí va la tabla de las puntuaciones Z. Cualquier puntuación Z que yo quiera conocer, puedo localizarlo con esta forma. Si yo voy a la tabla de la curva, la que aparece en plataforma, encontraría que la distancia de Z a la media es de 0.3554 y la distancia del área de la parte mayor es de 85.54 y el área menor es de 14.1446. Esto es la proporción, la primera, 35.54, distancia de Z a la media. La media está justo en el centro, más la puntuación Z de 1.06, que equivale a 80.3 kilogramos, entonces tengo el 35.54. Por propiedades de la curva normal, sé que la mitad equivale al 50%, más ese 35.54, voy a obtener 85.54. O menos 80.3 kilogramos o menos equivale al 85.54. El restante, 14.46, yo sumo 14.46 más 85.54, me va a dar el total. Entonces, ahí tengo la cuarta columna, área de la parte menor, el 14.46%, que pesa 80.3 kilogramos o más. Y ahí empezamos a usar la desviación estándar, el promedio, para saber cómo se distribuyen los datos. También puedo saber cuántas personas o cuántos sujetos estoy considerando. No hay que utilizar otra cosa más que una regla de 3. El 100%, ¿cuánto vale el 100%? 3.200. Y quiero saber el 68.26 a cuántas personas o cuántos alumnos equivale. ¿Ok? Entonces, ya sea que despeje X o, como lo hacemos de repente, multiplicamos 68.26 por 3.200 entre 100, ¿no? Como aplicamos directamente nuestra regla de 3. Nuestra regla de 3 entonces me dice que hay 2.184 alumnos. Si quiero saber, y esta es pregunta de las actividades que revisamos, si quiero saber cualquier porcentaje, no es otra cosa que la puntuación Z. El porcentaje lo que me está diciendo es qué puntuación Z estoy considerando o voy a determinar. En este caso, el 12% superior o el 12% de los alumnos que pesan más. Y como tengo mi fórmula, Z es igual a X menos promedio entre desviación estándar, lo único que tengo que hacer es identificar qué valores conozco.
En este caso, Z sí lo conozco porque corresponde al 12%. El valor buscado es justo lo que estoy buscando, o justo incógnita ahí de referencia. La media la conozco y la desviación estándar también. Entonces, lo que voy a hacer es despejar X es igual a Z por S más el promedio. Es decir, puntuación Z por desviación estándar más el promedio. Sustituyendo los valores, pues, nosotros buscamos cuánto vale el 12% en nuestra tabla en el área de la parte menor. Vamos a encontrar que tiene una puntuación de 1.17. 5 más 75, entonces tengo que el 12% superior pesa 80.85 kilogramos. Y así podemos identificar puntuaciones Z, desviación estándar, promedio, y utilizar ahí con mayor referencia nuestra desviación estándar. Aquí podemos identificar qué tanto se desvían los datos con respecto a la media de la serie de datos. Si tomamos a la media, que está justo en el centro, qué tanto se mueve a la derecha o a la izquierda en términos de desviaciones estándar. La varianza es la raíz, es la desviación estándar, perdón, elevada al cuadrado. Hacemos justo o exactamente el mismo procedimiento, solo que no vamos a sacar raíz cuadrada y nuestro resultado nos va a dar en cuadrado. Aquí tengo un valor de 1.72 puntos al cuadrado. Eso no me da mucha referencia, por lo cual sacamos la desviación estándar y eso nos da una mayor referencia de cómo se pueden distribuir los datos. Aquí la interpretación sería, las calificaciones se desvían en promedio 1.73 puntos de la media del grupo al cuadrado. Para quitar ese cuadrado y poder encontrar una referencia mayor, utilizamos la desviación estándar y entonces ya podemos trabajar como todo el esquema que revisamos en las diapositivas anteriores. Coeficiente de variación es una relación o razón, acordémonos de la razón, estadística entre la desviación estándar y la media aritmética multiplicada por 100. Es decir, se expresa en términos de porcentaje. Si tenemos aquí nuestra serie de datos, sacamos el promedio, ya lo sacamos, era de 8.2. Sacamos de desviación estándar, también ya la sacamos, y tenemos de 1.31. Y entonces sacamos nuestro coeficiente de correlación. Es la razón de desviación estándar entre promedio. Lo multiplicamos por 100 y tenemos 15.97. La interpretación, las calificaciones del grupo presentan una dispersión del 15%. Entre menos sea la dispersión, son más homogéneos los datos o más cercanos los datos. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? ¿Quieren checar lo de muestra? No sé qué tanto tiempo más tenemos. ¿Cómo están con los temas? Aprovechen ahorita el maestro para resolver todas las dudas que tengan, colegas, porque
Esto no es todos los días, ¿eh? ¿cierto? Ok. Este es uno de los beneficios de la pandemia, ¿ok? Que estamos en casa y que podemos dedicarle más, más tiempo. Aunque me la he pasado dando sesiones de por videoconferencia. Ok, vamos rápido. Creo que ya son poquitas las que nos faltan. Aparte de población, muestra y muestreo, población es la totalidad de los datos. Muestra es este subconjunto de datos. Y el muestreo son los procedimientos para obtener esa muestra. ¿Qué consideraciones debemos de tener? ¿Cuál es la población de estudio? Van a ser hombres, mujeres. Ok. ¿De qué edad? Mayores de 18 años. ¿De dónde? De la Ciudad de México. Son demasiados, a lo mejor. De la colonia Ruiz Cortines. ¿Ok? ¿Cuántas personas se requieren de la muestra? Entonces hay que determinar el tamaño de muestra. Y hay que aplicar ciertos procedimientos. Y luego, ¿cómo seleccionar la muestra? Es decir, aplicar un tipo de muestreo. Ese sería un esquema de relación que me gustaría que lo consideraran, sobre todo cuando hacen su muestra. Tenemos allá la población y la idea es sacarlo de manera aleatoria, tratar de que la población que extraigamos esté presente en la mayoría de los escenarios. Si ustedes dividieran ese cuadrito, parece que en cuadrantes, seguramente encontraríamos que de todos los cuadrantes se saca al menos un elemento. ¿Sí? Es como si yo quisiera sacar una muestra ahorita y le pregunto a Patricia y a Francisco, y ellos me dicen que todo se entendió perfectamente, yo digo que todos lo entendieron perfectamente, ¿ok? Porque no consideré a los demás. Entonces tendré que considerar a los demás, preguntarles, o al menos hacer un muestreo, y al menos de los que estamos en la sesión, al menos 7, 8, sí me darán una referencia mucho más exacta de cómo estamos abordando los temas. Okay. Hay que considerar un error máximo admisible o error de precisión de los resultados. Un coeficiente de confianza de la estimación o nivel de confianza. Los dos van no directamente relacionados, pero sí relacionados. Es la máxima diferencia que se puede tolerar entre el valor de la variable obtenida de la muestra y el verdadero valor de esta en el universo o la población. ¿Sí? ¿Qué tanto se va a parecer mi muestra con lo que realmente aparece en la población? Y el nivel de confianza es la probabilidad o la medida probabilística que el intervalo fijado con t, o sea, el error de precisión, contenga el valor poblacional. Por eso les decía la interpretación de la muestra también. Es decir, determina la probabilidad de que los resultados sean ciertos dentro de determinados límites porcentuales fijados por el error de precisión. Voy a hacer un 95% de confianza a la mejor, pero ese 95% de confianza tiene un error de precisión de más menos 5 más menos 3. Ahorita abordamos un poquito más. Y la homogeneidad de la población o variabilidad. Esto de variabilidad positiva, variabilidad negativa. En otro sentido es, la variabilidad positiva es cuando se presenta el fenómeno. Por ejemplo, de los que estamos aquí en la sesión, más o menos de los que utilizamos, y alcanza a ver, de los que utilizamos lentes, a lo mejor hasta un 40-50% de la población que está aquí utiliza lentes. Si es que mi estudio fuera sobre cuestiones oftalmológicas o de uso de lentes, esa sería la probabilidad de éxito, el 50%.
Y el otro 50% sería que no aparece el fenómeno. Es decir, ahí sí tenemos datos. Pero si no tuviéramos datos, si yo no los pudiera ver de alguna manera, si no tuviéramos datos, simplemente se pone esa máxima variabilidad de 0.50 y 0.50. Lo podemos hacer con estas dos fórmulas cuando determinamos proporciones. Cuando conocemos a la población o cuando no conocemos a la población. Es decir, cuando no sabemos exactamente cuántos alumnos hay o cuántas personas mayores de 18 años hay en determinada comunidad, entonces lo aplicamos así. N, tamaño de muestra, Z, nivel de confianza expresada en puntuación Z. Y de ahí la importancia del manejo de la tabla de la distribución Z y de la desviación estándar. ¿Qué es el nivel de confianza aceptado? Por ejemplo, si fuera de 95%, le corresponde una Z de 1.96. Si fuera de 99%, le corresponde una Z de 2.576. P, variabilidad positiva, Q, variabilidad negativa y D, el error de precisión. El nivel de confianza y el error de precisión lo establece el investigador. ¿Qué porcentaje de error va a cometer y qué probabilidad de, qué nivel de confianza va a considerar? En el caso de cuando tenemos una población conocida, tenemos los mismos elementos, pero con un tamaño de muestra de la población. Sí conocemos el tamaño de muestra de la población. Por ejemplo, si tuviéramos aquí que sacar una muestra de la colonia Mendoza Martínez o NM, establece como población todas aquellas mujeres mayores de 18 años, solteras, casadas, en unión libre, viudas que pertenecen a dicha colonia. ¿Cuál es el número N que se tiene que entrevistar si se asume una confianza del 95% y un error de precisión del 5%? Si se dan cuenta, no nos dice cuánta población tenemos ahí, cuánta población hay en esa colonia. Pero sí nos da el nivel de confianza. Y a lo mejor tenemos estudios avanzados sobre la máxima, sobre la variabilidad. En este caso, si no se tiene, se aplica la máxima variabilidad, que sería de 50% de que ocurra y 50% de que no ocurra. Puede ser que se tengan datos y si se sepa cómo se distribuyen los datos en términos de porcentaje. En este caso, no los tenemos. Tenemos una N para un nivel de confianza de 95%, equivaldría a 1.96. Por P, 50%, por Q, 50%, y un error de precisión del 5%. Tendría que entrevistar a 384 personas. Y aquí la importancia de saber exactamente saber el alcance de nuestra muestra. Si se encuentran 384 mujeres, si se encuesta, perdón, a 384 mujeres, el 95% de las veces la variable a medir estará en el intervalo de más o menos 5%. Si encontramos que el 70% de las mujeres entrevistadas nos dice que están a favor del aborto, quiere decir que tenemos ahí un intervalo. Si es el 70%, le restamos 5% y sería el 65%, y le sumamos el 5%, sería el 75%. Entonces, con un error, podríamos generalizar ese 95%, perdón, podríamos decir que entre el 65 y el 75% están a favor del aborto con un 95% de confianza. De ahí la importancia del error y el nivel de confianza.
lo mismo tendríamos, pero ahora sí conocemos N. Ahora sabemos que hay 950 mujeres mayores de 18 años. Cambiamos nuestra fórmula y entonces aplicamos N con 950, Z con 1.96, probabilidad positiva 50, probabilidad negativa 50, error de 5%, N menos 1 nos daría 949, más en Z vale a 1.96 al cuadrado por 50 y voy a obtener 274. Mismo caso, si se encuesta 274, el 95% de las veces la variable a medir estará en el intervalo de más 5 respecto al dato que se observe en la encuesta. Hay muestreos probabilísticos, aleatorio simple, aleatorio sistemático y aleatorio estratigráfico. El muestreo probabilístico es la forma en cómo vamos a extraer los datos, que va a ser de manera aleatoria. Aquí todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y el muestreo no probabilístico, no todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Aquí hay algunos ejemplos, hay N sobre todo de estos. Por juicio, diseño de bola de nieve, accidental, por conveniencia, cuotas, sujetos tipo, sujetos voluntarios y por expertos. Una es entonces saber qué población vamos a utilizar, pero qué población vamos a encuestar, qué características va a tener, cuál va a ser la unidad de medición, la unidad muestral, cuántos sujetos tenemos que entrevistar y luego cómo los vamos a extraer o qué tipo de muestreo vamos a utilizar. Donde todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, el probabilístico, o donde no todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, el no probabilístico. Ok. ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo? Muchas gracias por el recorrido. Sé que fue el recorrido de todo el contenido que tenemos ahí como referencia. No nos metimos tanto en la parte de muestreo, porque sería a lo mejor otra sesión. Pero sí quería como que revisar todo el esquema y poder entonces platicar con ustedes. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó más claro? ¿Menos claro? Por mi parte sí se resolvió la duda que le había preguntado por el chat de WhatsApp. Ok, Yadira. Francisco. Yo ninguna duda, profesor. Gracias. Patricia. Maestro, no, sigo todavía con muchas cosas que me dan vuelta en la cabeza, pero no, me ha quedado un poco más claro. Muchas gracias. Ok. Es importante que revisen paso a pasito ese material que les hemos compartido. Ha sido material que se ha trabajado de manera constante, que sea lo menos técnico posible. A veces no se puede, pero sí tratar de ser lo menos técnico posible o tratar de poner los ejercicios lo más claro posible para que de alguna manera se revisen y no solamente se revisen, sino que se utilicen para la aplicación de información. Para ustedes, ya sea en el trabajo o cuando tengan cualquier serie de datos, de alguna manera tenga referencia de cómo se va a estudiar. Si se dan cuenta, si toman una variable, cualquiera que ésta sea, si tomamos la variable sexo,
al identificar cuál es el nivel de medición, cuáles son sus escalas, empiezo a identificar cómo lo voy a presentar y luego qué tipo de pruebas estadísticas le voy a aplicar. Si tengo la variable sexo, tengo una variable cualitativa nominal con escala de modalidades, la voy a contar, tengo 5 hombres, 20 mujeres, y luego, ¿cómo la voy a presentar? En un gráfico de barras separadas. Y luego, ¿qué tipo de estadística le puedo aplicar? Puedo sacarle tasa, razones o proporciones. Si tengo la variable edad, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa, discreta. ¿Cómo lo voy a contar? Ya identifico las frecuencias. Y luego, ¿cómo la voy a presentar? En un gráfico llamado histograma. Y luego, ¿qué tipo de estadística descriptiva le voy a aplicar? Media, mediana, moda, desviación estándar, varianza. Puedo ahí aplicarle todas las pruebas estadísticas. Y más si lo meto ya a un programa estadístico, puedo con algunos cuantos datos, con algunos cuantos clics, sacar esos datos. ¿Okay? Aquí lo importante, insisto, a lo mejor de estar aquí en el diplomado, a lo mejor es la única vez, y algunos no lo hicieron, a manita, ¿no? Pero ya cuando lo metemos a un programa estadístico, entonces eso se vuelve mucho más fácil, sacar resultados. Pero la interpretación, esa es la construcción que ustedes tienen que hacer y además es el aporte que ustedes van a dar al momento de presentar sus datos o al momento de analizar los datos. ¿Sí? Cada quien va a escribir o va a analizar los datos como de manera distinta y va a utilizar como propio esquema de referencia, pero sí va a tener como base la forma de interpretar cada uno de los datos. ¿Okay? Preguntas por ahí. Abril, Juana, Teófila, Iris y iPhone aparece ahí. Bueno, yo nada más que pregunta, es una observación. Por ejemplo, ahorita esta retroalimentación que estamos teniendo de su parte, mientras usted explicaba, lo aplicaba en mi área laboral y me doy cuenta que comencé al revés, porque, por ejemplo, a mí me piden una presentación de la eficacia del sistema de referencia y contrarreferencia y a lo mejor no había yo visualizado como toda esta parte que usted nos ha dado en cuanto a la elaboración de las tablas para posteriormente elaborar las gráficas. Entonces, uno en la parte cotidiana o en la parte práctica hace uno las cosas, pero sin tener el nombre real de lo que hacemos, ¿no? De forma cotidiana. Entonces, igual que Patricia, o sea, todavía tengo ahí algunas dudas, pero definitivamente las voy a poder despejar en la medida en que ponga en práctica los ejercicios que usted, pues bueno, nos han comentado. Ahorita yo creo que fue una sesión muy bueno, a mí en lo personal me ha retroalimentado, pero definitivamente sí tengo que centrarme, bueno, así concentrarme al 100% para que me pueda quedar bien clara, sobre todo pues tengo más dudas en lo que es la curva, ¿no? Entonces, okay, sí, es cuestión de sentarse y poder uno mismo ir despejando así como las dudas de forma ya concreta y práctica. Ok. Esto me recuerda cuando empezamos, les dije, el método estadístico consta de 5 pasos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Un poco con lo que nos decía Abril. ¿Por dónde comenzamos? Pues por el primero. Y luego, por el segundo. Luego el tercero, luego el cuarto y luego el quinto. En ese orden. Nos va a dar una mayor referencia de hacia dónde vamos y cómo vamos a ir trabajando los datos. Por eso el método estadístico es esa secuencia sistemática de pasos que nos permite analizar los datos
procedentes de la investigación o estos datos que tiene por ahí que analizar Abril sobre esta parte de la referencia y contrarreferencia. ¿Ok? Iris, Teófila, Juana. ¿Dudas? Coincido con Abril, igual en mi área laboral nos piden una vez que cerramos la información cada mes, la eficacia del sistema y cosas que manejamos, ¿no? Sí lo presentamos, pero considero que se podrían realizar mejores análisis o en su defecto, al menos mi unidad trata de hacer unos análisis que cuando los presentamos no lo ven como tal los directivos y nosotros que estamos a la par, que estamos trabajando con la población o que estamos viendo realmente la situación, hasta que ellos aterrizan la idea que tenemos o les presentamos la tabla, porque ellos son en ocasiones más visuales, entienden lo que les estamos tratando de explicar y nos hacen referencia que no se habían puesto a valorar o a ver esas situaciones. Entonces, bueno, hubo una excelente retroalimentación por su parte. Creo que lo que analizamos lo podemos desarrollar mejor en nuestras áreas laborales o pulir, como decía Abril, lo que estamos haciendo de aquí en adelante. Entonces, pues por mi parte no tengo hasta el momento ninguna duda. Ok. Sí, yo creo que esto lo podemos seguir aplicando. Sí, retómenlo para aplicarlo en sus áreas de trabajo. Y créanme, la idea es justo que se aplique, ir retomando estas herramientas y hay que profundizar. Esto es como que la base, ¿sí? A partir de esta base viene muchísimo más de trabajo en estadística y sobre todo en la parte de aplicarlo en términos de investigación. Ok, ¿alguien más? Ok, pues por mi parte sería todo. Y no sé, yo creo que, no sé si sea la primera sesión que se tenga ahí con los alumnos que están trabajando a distancia, pero yo creo que esta es una muy buena opción. Incluso podríamos por ahí abrir como más sesiones para poder profundizar en los temas. Y bueno, creo que el curso termina este viernes. Entonces, por ahí si tienen actividades pendientes, por favor. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, profesor. Gracias Bueno, a muchas ustedes. gracias, profesor, por su tiempo. La verdad es que a mí me pareció muy buena la sesión. Y sobre todo en su materia, creo que es muy importante que se hagan este tipo de ejercicios. Y sí, estoy de acuerdo en que por lo menos unas dos sesiones por módulo estaría fabuloso para poder pues eliminar todas las dudas, resolverlas y que los participantes puedan aplicarlo a sus áreas de trabajo, que es lo que se pretende. Sí, y poder incluso hacer aquí como en sesión, hacer algunos ejercicios, o poner otros que no vengan en el libro y ahí seguramente van a salir más dudas. Cuando lo apliquen en sus áreas de trabajo, van a salir más dudas. Entonces, Sí. bueno, por mi parte, pues ya saben a dónde localizarme. Ahí estoy en el correo. Cualquier duda, pues estamos aquí trabajando. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, buenas noches. noches.
Gracias. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, profe.